tiempo sin marcas cuando estaba entrenando para un medio maratón y fue increíble. Sentí que me superé muchísimo, pero eso me dejó que cada que salía a correr sentía que tenía que correr cada kilómetro bajo cierto tiempo. Es algo que ahora, en este camino de subidas y bajadas, literalmente, me he aprendido a frenar un poquito y a ir viendo a mi alrededor. A veces logro hacerlo sin audífonos para escuchar alrededor. A veces sí me gusta escuchar música. Pero ese cambio de el ejercicio como algo que tengo que hacer, tengo que esforzar y pensar que cada que tenía que hacerlo, tenía que llegar a ese máximo, ahora como algo que puedo hacer por mí, incluso disfrutarlo y pararme si lo necesito. Ay, hablar y correr me ayuda a pensar que es más concebible salir a hacer ejercicio o solo extender mi tapete en mi casa y hacer algunos movimientos sin pensar que tengo que hacer la secuencia completa. Por aquí hay un árbol rosa. Rosa. Todavía no identifico bien dónde está. Estoy buscando para enseñárselos. Pero me hace feliz verlo. Miren esos árboles. Tampoco no son súper únicos. Estos también me parecen muy bonitos. Pero yo nunca había visto una hilera de árboles así. Miren. Cuando paro de correr me doy cuenta de la paz que hay alrededor.
Tenemos un cajón lleno. Estudiar al sistema nervioso es algo muy complejo en sí y hay diferentes aproximaciones para estudiarlo en diferentes niveles y cada capa da información muy importante para comprender más globalmente el sistema. Por ejemplo, están los estudios de neuroimagen, tanto estructural como funcional. Estructural para poder ver literalmente la estructura del cerebro y qué puede estar afectado, atrofiado después de alguna lesión o algún traumatismo, y neuroimagen funcional cuando queremos ver la actividad dinámica del cerebro, ya sea por su consumo de glucosa, de oxígeno, ante diferentes tareas, o paradigmas, etcétera. También pueden haber estudios post-mortem, ya sea para hacer la extracción del cerebro y verlo estructuralmente o hacer cortes para poder hacer alguna histología, algún análisis del tejido. Y gracias a estas técnicas y muchas otras que han ido surgiendo a lo largo de los años, se han podido establecer correlaciones entre funciones y estructura. Pero cuando estamos hablando de funciones superiores o más complejas como lo son la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, las emociones, no basta con solo ver el tejido o hacer algún análisis de alguna proteína específica. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de funciones ejecutivas, que son todas aquellas que involucran la interacción entre todas estas otras que ya mencioné, para planificar, para inhibir conductas, para ajustar nuestras emociones al contexto social, pues todas estas funciones pueden ser un reto muy difícil al tratar de estudiar su sustrato biológico, más cuando hay procesos tan complejos y tan variables de persona a persona como lo pueden ser las emociones. Y en este contexto es muy curioso cómo algo de lo que más nos ha aportado información acerca de estas funciones y su sustrato biológico son las patologías, las enfermedades, los casos clínicos. Por ejemplo, si hablamos de memoria, hay casos muy famosos que nos han ayudado a comprender en dónde está el sustrato biológico de la consolidación de las memorias. Todos aquellos que estén viendo que hayan estudiado medicina, neuro o psicología, este es un caso que seguramente conocen o han escuchado o les han contado los profesores porque es algo que se cuenta año tras año. Desde que yo estudié me lo contaron y ahora que estoy estudiando todavía 7 años después, lo sigo escuchando en diferentes clases porque ha aportado mucha información acerca de cómo funciona la consolidación de la memoria y qué estructuras participan. Y este es el caso de Henry Molaison, o podrán conocerlo como el paciente HM. Henry lo que tenía era una epilepsia severa que era resistente a fármacos, por lo que le hicieron una resección temporal bilateral, es decir, que le hicieron una extracción muy importante de tejido cerebral en esta parte que está localizada a los lados, hacia las orejas, este es el lóbulo temporal, y con ello gran parte de la formación del hipocampo. ¿Y qué pasó después de esta cirugía? A fin de cuentas le quitaron una gran parte de su cerebro. Pues Henry despertó, se recuperó bien, podía hablar, podía moverse perfectamente bien, pero lo que observaron es que no podía formar nuevas memorias. No recordaba a aquellas personas o aquellos hechos que habían sucedido después de la cirugía. La doctora Brenda Milner, a quien les recomiendo investigar si quieren ir un poco más profundo acerca de este caso, estuvo muy de cerca con HM y reportaba que podía recordar perfectamente lo que había sucedido en su vida antes de la cirugía, cosas de su infancia, de su adolescencia, pero todo aquello que vino después no lo podía recordar. También podía mantener conversaciones. Yo en alguna clase, cuando estábamos estudiando el tema de memoria, la doctora nos trajo una grabación de directamente el paciente HM con una de las neuropsicólogas con las que trabajaba y esto lo presentaron en un congreso y podíamos escuchar que podía atender a lo que se le estaba preguntando y responder de vuelta. Tenía esta capacidad de memoria operativa conservada hasta cierta medida si es que estaba poniendo atención en la conversación. E incluso podía aprender nuevas habilidades sin que él recordara que las estaba aprendiendo. Esto se le llama memoria procedimental. ¿Cómo supieron esto?
en esta evaluación continua que estuvieron haciendo con Henry, le ponían este paradigma experimental en donde tienes que copiar una estrella viendo a través de un espejo, es decir, no estás viendo directamente tu mano, sino que lo estás viendo en el reflejo. Entonces, esto requiere volver a aprender, como la imagen está invertida, a cómo tu mano se relaciona con los movimientos que estás observando. Y entonces es algo que tal vez a la primera puede salirte muy mal, pero con cierta práctica puedes aprender cómo es esa relación entre el movimiento que observas y el movimiento que estás sintiendo tú en tu mano. Entonces Henry, tras hacerlo unas, me parece, 2 o 3 veces, pudo mejorar en los resultados del trazo de esa estrella, pero él no se acordaba absolutamente de ninguna manera que él había hecho ese experimento o esa prueba. Entonces, esta memoria procedimental también estaba siendo conservada. Entonces, estamos viendo que podía mantener conversaciones, escuchar lo que le estaban preguntando y responder, memoria operativa, que podía recordar los hechos de su pasado, de su vida antes de la operación, y que tenía conservada también esta memoria procedimental de habilidades. Pero lo que no podía era formar nuevas memorias después de esta cirugía. Este es un caso que siempre nos cuentan porque es muy relevante y muy interesante porque, lo voy a citar, demostró que el hipocampo, que si recordarán es una de estas partes que le reseccionaron, que le quitaron en esta cirugía porque está en el lóbulo temporal, demostró que el hipocampo es necesario para la consolidación de la memoria, para pasar de corto a largo plazo. Pero, si se dan cuenta, tenía otros tipos de memoria conservados. Entonces, no es solamente una estructura que participa en ello y no solo hay un tipo de memoria. El hecho de que aún recordaba cosas de su pasado dio la pista de que este almacenamiento definitivo, como la memoria a largo plazo, debía pasar en alguna otra área o en algunas otras áreas, como lo pueden ser las cortezas asociativas. Esto nos permite observar que la memoria no es un sistema único, sino que depende de la interacción de varias áreas, aunque sí haya estructuras protagonistas. Y como el estudio del sistema nervioso es algo que nunca para por su complejidad, años después del caso de HM, más de 20 años después, hay un caso muy reconocido que es el caso de RB. Él nos dio una pista más allá de qué área específica del hipocampo está involucrada en la consolidación de nuevas memorias. RB estaba en una cirugía y sufrió una isquemia. Después de esta complicación pudo recuperarse de la cirugía. La cirugía no era nada relacionado con el cerebro, era una cirugía cardíaca. Pudo recuperarse de esta cirugía y había preservado el lenguaje, recordaba cosas de su pasado, pero no podía formar nuevas memorias después de esta isquemia. Muy similar a lo que le sucedió a HM, pero RB no le hicieron absolutamente nada en el cerebro. Lo que ayudó a ir más allá en el estudio de RB es que tras su muerte, post-mortem, se pudo hacer la extracción de su cerebro y un análisis de qué áreas habían sido afectadas tras esta isquemia. Y descubrieron que las neuronas piramidales de CA1 del hipocampo, que en otras palabras son un grupo de células muy específico en esta área del cerebro que se llama hipocampo, son las que habían sufrido tras la isquemia. Y CA1 es una de las partes más importantes de lo que se le llama el circuito intrínseco del hipocampo. Es decir, un circuito que está dentro del cerebro, en esta parte llamada hipocampo, que tiene que ver con la consolidación de la memoria. Entonces, si a un circuito le quitas una parte, no puede cerrar y por lo tanto no puede cumplir su función. Estos dos casos son de los más famosos y de los que solemos aprender en la escuela cuando estamos aprendiendo acerca de la memoria y los circuitos relacionados, pero se han descrito varios otros, siguen saliendo casos así y se sigue haciendo estudio acerca de la memoria y cómo esta estructura, que es el hipocampo, está involucrada en la consolidación de nuevas memorias, aunque su almacenamiento, nuevamente, sucede en otro lugar. Para mí, al estudiar estos casos, me parece impresionante como dos lesiones tan distintas, siendo una la resección completa del tejido cerebral y otra la falta de oxigenación a un grupo de células específico, puede causar síntomas similares. Y me parece más impresionante aún la perfección del sistema, de cómo algo tan complejo como la memoria y su consolidación depende de una estructura y un grupo de células específico y el conjunto del funcionamiento correcto con
otras áreas cerebrales, claro. Cómo la disrupción de un grupo de células específico puede romper el hilo de nuestra historia personal y encerrarnos en un presente continuo. Así le han llamado a HM, el hombre encerrado en el presente. Y hay un libro que se llama Mi último suspiro, del cineasta Luis Buñuel, que habla de su propia experiencia con la amnesia ya en sus años 70 más o menos. Y a mí me hace pensar mucho acerca de la importancia de la memoria. Estoy citando su libro. Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida. Como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Y leer esto en verdad pone a pensar mucho. Hay muchas patologías como la amnesia, las demencias y muchas otras que afectan a la memoria. Y sí, la memoria es algo fundamental en nuestra vida porque es lo que contiene nuestra historia personal y lo que le da coherencia a la narrativa de nuestra vida, porque contiene los hechos de nuestro pasado, aquellas cosas que nos importan e incluso la información de aquellos a quienes queremos. Pero no somos solo memoria. Y para apoyar un poco esta idea, quiero traer al doctor Oliver Sacks, traer sus textos, traer su experiencia, sus libros. Él fue un neurólogo muy reconocido, pero además de esto, él tenía esta capacidad de ver más allá de la enfermedad. Yo supe acerca de Oliver Sacks cuando vi una película cuando yo iba en preparatoria que se llama Despertares. Esta película me conmovió profundamente, me dejó muy pensativa acerca de lo que es la conciencia, la esencia humana, la patología, las enfermedades, todo el sistema de salud y me hizo querer investigar un poquito más acerca de la película porque te dice basada en hechos reales. Entonces me di cuenta investigando que esta película está basada en algunos de los casos del doctor Oliver Sacks cuando estuvo en un hospital en Nueva York. Después entró a estudiar psicología y algunos semestres dentro de la carrera en la asignatura de neuropsicología nos presentan el caso del hombre que confundió a su esposa con un sombrero. En neuropsicología veíamos muchos casos clínicos, pero obviamente este por el título me llamó muchísimo la atención. Con este caso estudiamos al respecto de lo que era la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros y las estructuras cerebrales que estaban relacionadas a ello. Pero claro que es un caso que se quedó guardado en mi memoria. Y años después, en una feria de libro, veo el título de un libro que decía El hombre que confundió a su esposa con un sombrero, del doctor Oliver Sacks, junto con el libro de Awakenings o Despertares, que es esta película que yo había visto. Para mí fue como un llamado, tomé los dos libros y me los llevé a mi casa. Y ese libro es uno que recomiendo ampliamente. A quienes les gustan más las películas, de verdad les recomiendo ver la de Despertares. Esa solo la he encontrado aquí en YouTube. No la había visto en alguna otra plataforma. Si alguien la encuentra, pónganlo por ahí en los comentarios para recomendarnos. Este libro de Sacks, donde describe varios casos clínicos, es muy, muy interesante y se los recomiendo si algo que te interesa es conocer diferentes casos clínicos para comprender un poco el funcionamiento del cerebro, pero ir más allá de solo la descripción de una patología, sino la visión global de la persona, que es algo súper, súper importante. Este libro está compuesto de varios casos, desde las pérdidas, así lo describe en el subtítulo, como pérdida de memoria, habilidades, funciones, hasta los excesos, como lo pueden ser tal vez la epilepsia, como un exceso de excitabilidad del sistema, como exceso de movimiento por alguna patología. Y así hay diferentes secciones con diferentes condiciones de pacientes que Sacks vio a lo largo de su vida y están ahí compilados. ¿Qué pasa con el hombre que confundió a su esposa con un sombrero? Pues vamos a llamarlo el doctor P,
como lo dice Oliver Sacks. El doctor P era un músico y un profesor de música muy talentoso. Y de repente sus estudiantes empezaron a darse cuenta que no los reconocía cuando los veía, pero cuando le decían algo podía darse cuenta de quién era el estudiante que le estaba hablando. Por más curioso que esto pueda parecer, al doctor P no le llamaba mucho la atención hasta que empezó a presentar un cuadro de diabetes, le empezaron a preocupar sus ojos y fue con un oftalmólogo para que lo revisara porque sí reconocía que tenía ciertos problemas de vista. Y el oftalmólogo lo evaluó, lo revisó y le dijo: Doctor P, no hay nada malo con tus ojos. Lo que sí sospecho es que puede haber algún problema en el procesamiento, en tu cerebro. Entonces tú no necesitas un oftalmólogo, necesitas un neurólogo. Y así es como Sacks dice que llegó a él. Para la medicina de ese tiempo, este caso planteaba muchas preguntas. No había un diagnóstico concreto que te dijera qué estaba pasando y que estaba afectado, sino que había que jugarle un poco más al detective para ver qué había detrás de esta incapacidad de reconocer rostros. Leer el libro es muy interesante porque Sacks va contando cómo lo evaluó tanto en su consulta como en el propio hogar del doctor P para poder ver las implicaciones de estas afecciones que él tenía en su vida diaria. Cuenta que en el consultorio le hizo quitarse los zapatos y luego que se los volviera a poner, y doctor P confundía su propio pie con el zapato con su propio pie, al grado de que cuando terminaron una de las evaluaciones estaba buscando su sombrero y tomó a su esposa por la cabeza y trató de tirarla para ponérsela a él, confundiendo a su esposa con un sombrero. Aquí es donde surge el título. ¿Cómo el doctor P podía estar tan perfectamente preservado como para poder seguir siendo un profesor de música, poder enseñar, pero a la vez tan afectado que no podía reconocer los objetos? Sacks describe que Dr. P podría decir las características de los objetos, por ejemplo, una rosa, pero hasta que no entraba la información por otro sentido, por ejemplo, oler la rosa, no podía reconocer el objeto. Lo mismo con las caras. Hasta que no le hablaban, no podía reconocer de quién era esa cara. Incluso en esta curiosidad de qué estaba pasando adentro del Dr. P, Sacks lo hace describir que había en su alrededor, imaginándose que caminaba por su calle más transitada que conocía perfectamente. Doctor P, ¿qué hacía? Describía solo los edificios del lado derecho. Ignoraba por completo esta parte izquierda. Y cuando Sacks le decía que ahora se imaginara que venía caminando del lado contrario, describía todos los edificios del lado derecho, que son los que había ignorado en la descripción pasada. Estaba ignorando por completo esta en mi parte de su campo visual. Oliver Sacks, en esta exploración, pensaba, ok, sus lóbulos temporales, que comúnmente se han asociado con funciones auditivas, están perfectamente preservados. Pero, ¿qué está pasando en esta corteza occipital? El lóbulo occipital se asocia con funciones visuales y también parietal. Y todas estas rutas dorsal, es decir, hacia arriba de el dónde están las cosas, y también la ruta ventral, que es la que conecta hacia temporal, que tiene que ver con qué es lo que estoy viendo. ¿Qué estaba pasando a este nivel? ¿Y por qué Doctor P no podía reconocer las cosas? Ya hacia el final del capítulo describe cómo en una de estas evaluaciones en donde Sacks fue a evaluar a Doctor P a su casa, estaban comiendo en la mesa y sirvieron los postres. La esposa del Doctor P trajo pasteles, galletas, y Doctor P estaba cantando, tomando el pastel, los cubiertos, y de repente hay una interrupción. Alguien toca la puerta o hay un ruido afuera. Y es como si el doctor P se hubiera quedado pasmado. Sacks describe que es como si pudiera estar viendo lo que está enfrente sin verlo realmente. Hasta que la esposa viene con el café y ese estímulo olfatorio vuelve a activar algo en el doctor P y sigue tarareando y sirviéndose las cosas. Es como si este tarareo musical diera el sostén para todas las praxias o para todas las tareas motoras que el doctor P estaba haciendo en ese momento. Y el doctor P le dice a Oliver Sacks al final de estas evaluaciones: ok, Dr. Sacks, yo creo que me ves como un paciente bastante interesante. ¿Me puedes decir qué está mal conmigo? Y Oliver Sacks le dice: te puedo decir
¿Qué está bien contigo? No puedo decirte mucho de lo que está mal. Eres un músico espectacular y la música es tu vida. Lo que yo prescribiría en este caso, como el tuyo, es una vida que consista únicamente en música. La música ha sido el centro, ahora hazla el todo. Este es el primer caso del libro y es muy enigmático, pero se narran muchos otros con diferentes condiciones. Conocer esta variedad de patologías o afecciones puede darnos mucho a pensar y mucha información acerca del funcionamiento humano. Pero, y estoy citando a Sachs, ahora con la neurociencia y todas sus maravillas, es aún más importante conservar la narrativa personal. Se puede caer en categorizar a los síndromes o las patologías y no ver a la persona, y esto puede ser útil para descartar, hacer diagnóstico diferencial, pero algo que me parece muy rescatable de este libro y que Sachs conserva a lo largo de toda su narrativa, es que el estudio de estas patologías y la identidad no pueden separarse. Él observó en todos sus casos cómo su historia personal y su contexto influían en el desarrollo de la patología e incluso en el tratamiento. Y esto me parece un recordatorio muy importante para todos los que estamos en el campo de la salud. Una de las conclusiones que hace en este libro y puedo rescatar para que se nos quede en la mente es que incluso cuando gran daño orgánico afecta a estas funciones tan esenciales para nosotros como seres humanos y nos desintegra como individuos, se conserva de alguna manera la posibilidad de reintegración por el arte o por tocar el espíritu humano. Seguir investigando cómo es posible que alteraciones tan grandes como fallos estructurales o que te falte literalmente una parte muy importante del cerebro puede no producir ninguna alteración clínica u observable, o cómo pequeñas afecciones pueden sí producir síntomas importantes. Esto es solo una prueba de que puede haber generalización, pero también está la individualidad, caso por caso. Con cosas tan complejas es muy útil utilizar metáforas, y se ha hecho esta metáfora de el cerebro y la computadora. Y claro, el cerebro es una computadora y es una máquina. Todo en la neurología clásica es correcto, pero los procesos mentales que constituyen nuestro ser y la vida no son solo abstractos y mecánicos, son personales. Y no es suficiente solo clasificar. Hoy más que nunca hay que acercarnos a lo que nos hace humanos, a lo que nutre nuestro espíritu, conectar, aburrirnos, pensar. Somos mucho más que solo nuestra biología. Things are possible now which couldn't have been imagined 10 years ago. And God knows what will be possible by the turn of the century. But human care, I think, has taken something of a beating. I mean, people come in with a headache now and they're sent for a CAT scan straight away, when the first thing one should do is to listen. Listening is the beginning of medicine and attention.